Hola, eh, ahora les voy a presentar el taller sobre cómo adjudicar argumentos de principios. Esto suele ser un tema que dentro de lo general suele generar muchas complicaciones a los jueces porque los argumentos de principios son un tipo de argumento especial que se diferencia de los argumentos clásicos de consecuencias. Entonces, la primera pregunta que se deben estar haciendo sobre cómo adjudicar argumentos de principios es: ¿qué es un argumento de principios y cómo se diferencia un argumento de principios de los argumentos que llamamos argumentos consecuencialistas? Bueno, sobre los argumentos de principios hay que decir que hay dos tipos distintos de argumentos de principios, aunque principalmente le llamamos argumentos de principios a los argumentos que no son no consecuencialistas. Esto significa que el argumento, la fuerza del argumento, la validez del argumento funciona independientemente de las consecuencias, independientemente de si ocurre algo bueno, independientemente de si ocurre algo malo. Lo único que tiene que ocurrir para que el argumento de principios funcione es que esté correctamente explicado, y eso debería ser suficiente. Se supone que esa es la manera en la que funciona un argumento de principios no consecuencialista en la práctica. Ahora, también hay argumentos de principios que son argumentos que dependen de las consecuencias. Es decir, el argumento, aunque esté bien explicado, aunque sus premisas estén todas suficientemente bien presentadas como para seguir la lógica interna del argumento, el que el argumento funcione o no funcione va a depender de si algo en el debate se termina demostrando como cierto o no. Es decir, el argumento podría depender de que cierta persona vaya a la cárcel para demostrar que hubo justicia, por dar un ejemplo. Entonces, en ese caso, la justicia únicamente se vería materializada si alguien va a la cárcel. Si alguien no va a la cárcel, entonces no habría justicia y por lo tanto el argumento de principios, en este caso argumento de principios consecuencialista, no estaría suficientemente, no estaría probado porque la consecuencia que necesitaba el argumento que ocurriese para que el argumento esté probado no habría ocurrido. Ahora, si tuviéramos que dar una definición en particular sobre los argumentos de principios, son argumentos que buscan convencer a los jueces de que ciertas intuiciones morales son más fuertes y más relevantes que otras intuiciones morales. Ahora, es una pregunta importante e interesante de hacerse: ¿qué es una intuición moral? Bueno, para que entiendan qué es una intuición moral, voy a hacer dos cosas. Primero, voy a plantearles un experimento mental, que es algo que luego vamos a usar para mostrarles más a detalle cómo funciona un argumento de principios no consecuencialista. Por ejemplo, si yo les hago una pequeña pregunta en la que les dijera: ¿sacrificarían la vida de una persona cualquiera para salvar la vida de toda la humanidad? Ustedes muy probablemente y de forma indudable me van a decir que sí, que estarían dispuestos a sacrificar la vida de una persona si eso implica salvar la vida de toda la humanidad. Sin embargo, eh, si yo les dijera: ¿sacrifican la vida de una niña pequeña de 5 años para salvar la vida de dos adultos? Estoy seguro que en ese caso, algunos, tal vez la mayoría, hayan dicho que no estarían dispuestos a sacrificar la vida de esa niña por tan pocas personas. Sí, tal vez si estuviéramos salvando la vida de más personas, sí estarían dispuestos a sacrificar a la pequeña niña de 5 años. Pero en este caso, sus intuiciones morales, su sensación moral de que no están tomando la decisión correcta, de que eso no está bien, es lo que los mueve a decirme que en un caso sí está bien sacrificar a la persona y que en el otro caso está mal sacrificar a la niña. Esa sensación que te dice esto no está bien o al revés, esa es la opción correcta, eso es una intuición moral. No es algo que necesariamente tengamos que racionalizar, sino es algo que sencillamente nace de las personas cuando los ponen en una situación que los fuerza a tener que escoger en un dilema moral. Entonces, las intuiciones morales parten de eso, parten de esta sensación intrínseca a todas las personas de que de que una decisión es la correcta y la otra decisión no es correcta.
A veces nuestras intuiciones morales son contradictorias, a veces nuestras intuiciones morales son poco claras y y no quedamos satisfechos con lo que, de nuevo, esta sensación interna sobre si estamos haciendo o no lo correcto, o sobre si estamos tomando la opción moralmente preferible o no. A veces esa sensación no es suficientemente fuerte o clara para indicarnos cuál es la opción que deberíamos tomar o cuál es la opción que deberíamos preferir. Los argumentos de principios se centran principalmente en apelar a esas intuiciones morales, a esa sensación de que esa es la opción correcta o esa es la opción incorrecta, o que esa es la decisión que se debe tomar, o que esa no es la decisión que se debe tomar en función a la moral y a la ética. En eso se basan los argumentos de principios, justamente para convencer a los jueces de que el argumento es o no es verdadero. Los ejemplos de argumentos de principios no son secuencialistas más comunes y que aparecen con muchísima frecuencia son algunos los que acabo de poner acá. Por ejemplo, el argumento de libertad. Por ejemplo, el argumento de privacidad, el de consentimiento, el de democracia, dignidad humana y más. Les voy a dar un ejemplo para cada uno. Algunos de los ejemplos que voy a poner son sumamente gráficos. Por ejemplo, para el argumento de la libertad, acá podríamos plantear un experimento mental nuevamente interesante. Por ejemplo, imaginemos a un hombre que se está ahogando y hay una persona que está cerca para poder rescatar a esa persona. Pero antes de ofrecerle la mano para rescatarlo del agua y que no se ahogue, le dice, si yo te rescato, vas a ser mi esclavo para el resto de la vida. El hombre que se estaba ahogando acepta para que lo rescaten y el hombre que lo esclavizó lo rescata. ¿Ustedes creen que la decisión que tomó la persona que se estaba ahogando fue una decisión libre? Probablemente van a decir que no, que es una decisión claramente sesgada. Incluso podríamos estar de acuerdo en que no es válido el acuerdo que se hizo en el que esa persona consentía ser esclavizada si es que lo salvaban de ser ahogado, porque tenemos una fuerte intuición moral sobre que la libertad implica tomar una decisión en la que podemos realmente escoger de manera significativa entre más de una opción. Si no, no estamos escogiendo entre nada, no estamos ejerciendo ninguna libertad. Entonces aquí estoy apelando a sus principios sobre la libertad. Hablemos ahora sobre la privacidad. Les doy otro ejemplo. Imaginemos que hay un chico que vive en un quinto piso y tiene unos binoculares. Con esos binoculares, ese chico espía todos los días a su vecina que vive en el edificio de enfrente. Eh, y este chico siempre la ve cambiarse, la ve haciendo todo, básicamente, todo el día. La chica no tiene persianas y el chico le para espiando todo el día. Ahora, la chica para este ejemplo, se llama Pabla y el chico se va a llamar Pablo. Pablo espía a Pabla siempre, cada vez que puede. Pabla nunca se ha dado cuenta y nunca se va a dar cuenta. Tienen que creer lo que yo les digo para que funcione el ejemplo. Pabla nunca se ha dado cuenta de que le está espiando Pablo y nunca se va a dar cuenta. Pablo solamente espía, no hace nada más, no tiene ninguna otra intención. Pablo solo quiere mirar, le genera placer, satisface su curiosidad poder mirar a Pabla haciendo lo que sea. Y Pablo nunca va a hacer nada más allá de eso. Pablo nunca la va a acosar sexualmente. Pablo nunca va a intentar secuestrarla. Pablo nunca va a tratar de acercarse a ella más allá de eso. Pablo solamente va a mirar tranquilo, sin hacer nada, a Pabla. Estoy seguro que todo el mundo va a estar de acuerdo en que lo que está haciendo Pablo está mal, a pesar de que parece que es un crimen sin víctima. A Pabla no le afecta en absolutamente nada lo que está haciendo Pablo. Pabla ni siquiera sabe que le están espiando. Para Pabla perfectamente podrían o no estar espiándola. No, no lo sabe, le resulta absolutamente indiferente. Sin embargo, tenemos esta fuerte sensación de que igual lo que está ocurriendo está terriblemente mal.
de que Pablo está rompiendo un valor, un principio que todos reconocemos como universalmente importante, que es el derecho a la privacidad de las personas, el principio que defiende la privacidad de las personas. Y a pesar de que las acciones de Pablo no traen ninguna consecuencia negativa, es decir, independientemente de las consecuencias, lo que está haciendo Pablo claramente está mal. Y incluso alguien podría tratar de argumentar, en realidad lo que está haciendo Pablo sí trae consecuencias, consecuencias positivas. Pablo obtiene disfrute de espiar a Pabla. Sin embargo, eso no implica que esté mal de todas formas hacer lo que está haciendo. Entonces, de nuevo, indistintamente de las consecuencias sean buenas o sean malas, violar la privacidad de alguien parece que está intrínsecamente mal y es por eso que tenemos esta sensación de que lo que está haciendo Pablo está mal. Esto que he hecho es un ejemplo sobre cómo se construye típicamente un argumento de principios. Presentas el argumento de principios, desarrollas un experimento mental o una analogía. Este ejemplo que les he puesto es un tipo de experimento mental en el que de manera artificial construyo una situación que tiene por intención convencerlos a ustedes de una situación sumamente particular para forzarles una sensación específica, en este caso la sensación de que la privacidad no debe ser violentada en ningún caso, justamente porque respetamos la privacidad de las personas y porque es universal, indistinto a si eso es porque, si es que eso afecta a alguien o no, la privacidad importa en sí misma. Aquí queda muy claro cómo es que es un argumento de principios no consecuencialista. Su fuerza no recae en si ocurre algo bueno o algo malo por romper la privacidad. La fuerza del argumento recae en que no se tiene que romper la privacidad nunca, en ningún caso, distintamente. Evidentemente, podemos estar de acuerdo en que en realidad en algunas situaciones parece que sí se puede romper. Por ejemplo, a Pablo Escobar lo atraparon interceptando sus llamadas, lo cual probablemente Pablo Escobar nunca consintió, y lo cual claramente va por sobre la privacidad de Pablo, porque Pablo Escobar probablemente nunca quiso que le interceptaran sus llamadas y él siempre quiso estar anónimo. Sabemos tanto que quería estar anónimo y cambiaba de celulares justamente porque sabía que lo estaban espiando, entonces él tenía una intención clara de mantener su privacidad. Sin embargo, parece que nadie nunca va a estar en contra, menos las personas que estamos en contra de las acciones que cometió Pablo Escobar, que estoy seguro que es prácticamente todos, que estaba bien romper la privacidad de Pablo Escobar en este caso, a pesar de que antes habíamos dicho que era un valor universal, pero en este caso parece que hay un beneficio suficientemente fuerte que justifica ir por sobre el principio de la privacidad, y en este caso es atrapar a un criminal que ha cometido muchos crímenes, que le ha hecho daño a mucha gente y que probablemente le va a seguir haciendo daño a mucha gente si no lo metemos a la cárcel. Entonces, creo que queda sumamente claro cómo es que en este caso en particular la privacidad se puede jugar tanto a favor o en contra, pero quien defiende el argumento no consecuencialista de que la privacidad es un bien intrínseco que no debe ser corrompido en ningún escenario, construiría el argumento muy parecido a como lo he construido yo. Y así lo van a encontrar también para el argumento de consentimiento, para el argumento de principios de democracia y el de dignidad humana. Este no es un taller estrictamente de principios, es un taller sobre cómo adjudicar los principios. Por eso no voy a desarrollar el resto de principios, ya van a poder ver eso durante las rondas de debate que les va a tocar juzgar, pero ya han tenido un buen ejemplo con el que hice anteriormente del principio de libertad y el principio de privacidad sobre cómo probablemente se verían esos principios si es que un orador los construyese. Ahora, ¿cuáles son las partes de un argumento de principios? Bueno, generalmente son cuatro las partes. Y este esquema que estoy poniendo es sobre cómo yo en particular construyo los argumentos de principios. Y en la generalidad, la gente suele seguir un esquema muy parecido a este. Entonces, si bien estas son las partes típicas de un argumento de principios, no necesariamente es el caso en el 100% de las veces. No necesariamente un argumento de principios tiene que sí o sí tener todas estas partes para ser considerado un argumento de principios válido, y probablemente los oradores no van a denotar de forma explícita punto por punto las partes de un argumento de principios. Esto es más una formalización de
de los argumentos de principios y su estructura antes que un reflejo de exactamente cómo la gente suele construir los argumentos de principios. Entonces, el primer punto sería la presentación del principio. Indicar, por ejemplo, voy a hacer un argumento que defiende que el consentimiento nunca debe ser violado. El segundo es hacer un experimento mental o una analogía, como el experimento mental que hice sobre Pablo espiando a Pabla. El tercer punto es justificar por qué el experimento mental que se ha hecho es analogable, ahí puse analizable, error mío, es analogable a la situación del debate. ¿Y a qué me refiero con analogable en este caso? Bueno, que, ok, fácil, en el caso particular de Pablo y de Pabla, está sumamente mal romper la privacidad de Pabla únicamente por el aparente disfrute de Pablo de espiarla. Sin embargo, hay otros escenarios como el que mostré también anteriormente, que era espiar a Escobar para poder atraparlo, en el que claramente estamos de acuerdo. Entonces, parece que hay que dejar en claro por qué es analogable el contexto de Pablo, en el que creíamos que estaba mal romper la privacidad, al escenario del debate. No puedes sencillamente demostrar que hay un caso en el que la privacidad claramente no debe ser violada y concluir que por lo tanto nunca debe ser violada. Hay que demostrar que se puede analogar ese caso y generalizarlo. Y lo cuarto es explicar las implicaciones que tiene ese principio de ser demostrado como cierto dentro del debate. Esas implicaciones pueden ser que el principio, por ejemplo, una implicación podría ser el principio que acabo de demostrar les prueba por qué indistintamente de las consecuencias que se desarrollen en el debate, vamos a ganar nosotros porque nuestro principio se sobrepone por sobre cualquier consecuencia. Eso es una forma en la que podrían explicar los oradores las implicaciones del principio en el debate. Ahora, ¿cuáles son las dificultades típicas con los argumentos de principios? Suelen ser dos. El primero es saber cuándo el argumento de principios está bien probado. ¿Cómo puedo saber que el argumento de principios está bien probado? Uno, generalmente necesitan ver que si bien les he dicho que esta estructura no necesariamente es un deben de hacerlo así o no está bien probado al principio, sí pueden usarlo como una guía. De alguna manera los oradores que traten de hacer un argumento de principios tienen que hacer algo parecido a la estructura que yo estoy presentando acá. Si no lo están haciendo así, probablemente no están armando bien el argumento de principios. La segunda forma para evaluar si es que realmente está bien probado el argumento de principios es sencillamente si los convenció. Si ustedes escuchan ese argumento de principios y se preguntan, ¿me convencieron realmente con lo que me explicaron? Es una pregunta mucho menos técnica, de nuevo, apela mucho a esa sensación inicial que le dije, esta sensación de que estoy escogiendo la opción correcta o la opción incorrecta. Un argumento de principios bien armado les va a generar esa sensación. Tampoco busquen y tampoco me refiero a que literalmente sea una sensación que los mueve y los conmueve y los hace sentir algo súper fuerte. No, sencillamente esa sensación rápida, ese clic que te dice, eso está mal, eso está bien. Si el argumento de principios logró hacerte sentir ese clic, entonces probablemente está bien construido. La segunda dificultad típica sobre los argumentos de principios es, bueno, ok, ¿y cómo comparo un argumento de principios con un argumento de consecuencias? Los argumentos de consecuencias es cualquier argumento que trate de probar que algo es verdadero o que algo es falso. Por ejemplo, es un argumento que busque probar que el siguiente presidente de Estados Unidos será del Partido Republicano. Es un argumento de consecuencias. La verdad del argumento depende de que se pueda demostrar que en efecto ocurrirá que el siguiente presidente de los Estados Unidos será un presidente del Partido Republicano. Entonces, los argumentos de consecuencias, perdón, son los argumentos clásicos que se hacen casi siempre en la gran mayoría de escenarios. Son los argumentos que se vienen haciendo toda la vida. Entonces, vamos a pasar a tratar de responder estas preguntas a más detalle. Cómo saber cuándo el argumento está bien probado y cómo comparar un argumento de consecuencias con un argumento de principios no consecuencialista. ¿Cómo evaluar los argumentos de principios en sí mismos? Aquí voy a reiterarme en algunas de las cosas que ya mencioné hace un momento.
Lo primero es que hay que evaluar si está bien presentado el argumento de principios y si está bien construido, sobre todo el experimento mental, esta analogía, esta historia que yo les cuento para convencerlos de, por ejemplo, en el escenario de Pablo y de Pabla, que está mal que Pablo les pide, a pesar de que a Pabla no le afecte, literalmente no le afecta. Ese es el punto del experimento mental, que estamos de acuerdo que está mal, aunque no le afecte, aunque literalmente no tenga ninguna consecuencia negativa lo que está haciendo, igual está mal. Ahora, a diferencia de otros tipos de argumentos, en los argumentos de principios sí importa mucho la presentación, importa mucho la retórica, importa mucho que consigan convencerte, generarte la sensación de que esta es la opción correcta o la opción incorrecta. Lo siguiente es, tienen que evaluar si el experimento mental o la analogía que hayan usado, el cuentito que les han dicho para convencerlos de una cosa o de otra, es apropiada al contexto del debate. De nuevo, que se demuestre que en un escenario en particular como el de Pablo y de Pabla está mal romper la privacidad de una persona, claramente no demuestra que está mal en todos los casos. Habría que explicar por qué particularmente el ejemplo que se usó en el experimento mental es analogable a la situación específica que se está debatiendo. Y el tercero es que no se dejen llevar porque un orador diga argumento de principios. Ustedes como jueces tienen que ser capaces de identificar si su argumento realmente es de principios. Generalmente cuando un orador dice argumentos de principios se refiere exclusivamente a los argumentos de principios no consecuencialistas. Entonces, cuando un orador diga argumento de principios, ustedes no deberían automáticamente comprarle que es un argumento no consecuencialista. Tienen que evaluar si es que en efecto su argumento de principios depende de que ocurra alguna consecuencia o si en efecto es un argumento de principios no consecuencialista que de ser probado sería correcto indistintamente de las consecuencias que ocurran. Y finalmente, ¿cómo comparan un argumento de principios con un argumento de consecuencias? Bueno, en su momento les puse el ejemplo de la privacidad, de nuevo, Pablo y Pabla, y de Escobar, y justamente les mostré, como dice acá, que se puede evaluar si las consecuencias demostradas en el argumento consecuencialista son lo suficientemente importantes como para justificar romper el principio no consecuencialista. Si ese no es el caso, entonces probablemente no tenemos que romper el principio, lo que significa que las consecuencias que se han demostrado por el equipo que trató de demostrar consecuencias, eh, es decir, algún beneficio o algún perjuicio, no son suficientemente grandes como para justificar romper este valor ético-moral universal, como por ejemplo la privacidad. Si yo les digo, ¿estaría bien espiar a alguien únicamente porque nos cae mal? Ustedes dirían, no, está bien espiar a alguien si al espiarlo podemos evitar la muerte de una persona. En ese caso tal vez me dirían, sí. Entonces, hay cosas que justifican a veces romper un principio. Y si está bien justificado romper un principio, es decir, ir por sobre el principio, demostrar que el principio en efecto puede ser violentado, entonces gana el equipo que defendía las consecuencias. Eso es algo que van a tener que evaluar ustedes. Siempre el equipo que defiende el principio no consecuencialista va a tratar de convencerlos a ustedes de que no importan las consecuencias, pero la realidad es que para cualquier argumento de principios prácticamente siempre hay un punto en el que se pueden demostrar suficientes consecuencias como para ir por sobre el argumento de principios. A veces el principio es muy poderoso, es muy persuasivo, es un principio que difícilmente uno podría pensar en unas consecuencias suficientemente fuertes como para romper ese principio, pero siempre lo hay. Ahora, que los oradores que tienen que demostrar esas consecuencias sean capaces de hacerlo o no, es otra cosa, y eso va a depender del debate que les toque ver. Entonces, ese ha sido el taller sobre cómo comparar, sobre cómo evaluar argumentos de principios. Espero que les haya sido sumamente útil. Lamentablemente no hemos podido hacer este taller de manera presencial, donde hubiéramos podido resolver dudas directamente de ustedes, y por eso ese taller se va a quedar con esta longitud sumamente corta, porque la dinámica inicial del taller estaba pensada justamente para evaluar debates completos en las que pudiéramos ver cómo es que, bueno, partes de debates completos para que pudiéramos ver cómo se contrastaban los argumentos de principios con los argumentos de consecuencias. Sin embargo, esa dinámica claramente no la puedo hacer ahora,
porque no están ustedes presentes en la grabación, así que no tendría sentido hacerla y únicamente yo explicar la situación, dado que necesariamente el objetivo para que ustedes aprendieran esto era que ustedes mismos miraran el argumento de principios y lo compararan ustedes con sus palabras con el argumento de consecuencias. Si yo le doy la respuesta, es básicamente lo mismo que si se los explico teóricamente, es exactamente lo que he hecho aquí. Entonces, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este taller de cómo evaluar argumentos de principios no consecuencialistas.